que por padecer una enfermedad necesitan de su valiosa ayuda. Ayuda que ustedes prestan desinteresadamente, con amor y mucha dedicación. Pero esto requiere que como cuidadores también nos cuidemos o se cuiden. Por eso, esta tarde tenemos el privilegio y el honor de contar con las doctoras Lorena Chaparro Díaz. Ella es enfermera, doctora en enfermería, líder del grupo de investigación, cuidado de enfermería al paciente crónico. Profesora asociada a la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. Y a la doctora Sonia Carreño Moreno, quien es enfermera, magíster y doctora en enfermería, coordinadora de programas Cuidando a los Cuidadores, profesora asociada de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional. Ellas nos hablarán precisamente de este tema, cuidando al cuidador. Bienvenida, profesoras Lorena y profesora Sonia. Bueno, buenas tardes a todos, Gloria. Muchas gracias por la bienvenida y Luz Marina por la invitación. Es un honor, el privilegio es todo nuestro estar acá esta tarde de sábado chocolateando con ustedes. Esperamos poder en este espacio, que siento yo que es como muy familiar, ¿cierto? Compartir con ustedes las reflexiones que hemos tenido a lo largo de nuestro programa Cuidando a los Cuidadores. Lo primero pues que queremos contarles es que trabajamos en la Universidad Nacional y desde la Universidad Nacional lideramos este programa que se llama Cuidando a los Cuidadores. Y como ustedes lo pueden ver acá, siempre nos gusta mostrarles el logo de nuestro programa porque en el logo de nuestro programa está la esencia. Bueno, ya. Ustedes pueden ver acá que en el logo del programa está la casita, porque siempre los cuidadores y su sujeto de cuidado están en el hogar. Y es allí donde sucede la magia, donde se da esto que sucede para mantener la calidad de vida de los sujetos de cuidado. No lo hacemos nosotros los profesionales, lo hacen las familias, lo hacen los cuidadores. Y además, fíjense que en la parte interna de la casita está el sujeto de cuidado que está de color azul. Y ese sujeto de cuidado, que ahí la profe Lorena lo está señalando, está abrazado por alguien que tiene una camisetica naranjada, que es su cuidador familiar. Y ellos dos, el cuidador familiar y el sujeto de cuidado, se llaman la diada. La diada, sujeto de cuidado, cuidador familiar. Y es porque ellos dos casi que se vuelven una sola persona. Porque cuando sabemos que tenemos una condición crónica, como lo es una enfermedad rara, es una condición que nos va a acompañar toda la vida, así como nos acompañamos los sujetos de cuidado y los cuidadores. Entonces nos agarramos de la mano y empezamos a caminar por ese caminito durante toda nuestra vida. Por eso hablamos de diada, porque casi que cuando algo le sucede al sujeto de cuidado, el cuidador dice, le está pasando esto, le está pasando lo otro, lo veo raro, porque llegan a un nivel de compaginación tal que ya son una unidad. E igualmente sucede con nuestros sujetos de cuidado. Cuando algo le pasa al cuidador, afecta al sujeto de cuidado. Por eso es tan importante, cuando estamos con una condición crónica, trabajar con la diada. Y finalmente, este sujeto que está aquí detrás de los dos, abrazándolo a los dos, somos los profesionales de la salud y somos las fundaciones como Fundaper, quienes abrazamos a la diada. Fíjense que los dos bracitos de esta persona que está atrás están sobre el hombro de el cuidador y su sujeto de cuidado. Porque siempre que hacemos un abordaje en estas situaciones de cronicidad, la debemos hacer a la diada, no a las personas por separado. No solamente nos debemos enfocar, y casi siempre se los decimos, no seamos pacientes céntricos, le decimos a los profesionales. Recuerden que a esos sujetos que nosotros llamamos pacientes, siempre detrás de ellos está su cuidador familiar. Entonces, ese es el logo de nuestro programa, esa es la esencia. Siempre pensamos en los cuidadores, pero nos hemos dado cuenta que siempre los cuidadores están pensando en su sujeto de cuidado.
Entonces, cuando les preguntamos, ¿ustedes por qué vienen al programa Cuidando a los Cuidadores? Los cuidadores dicen, porque yo quiero aprender a cuidar mejor a mi paciente. Entonces les decimos, no, entonces usted necesita un programa que se llame Cuidando a los Pacientes, no Cuidando a los Cuidadores. Entonces creo que el primer mensaje para decir acá es, por supuesto, el rol de un cuidador familiar es cuidar a su sujeto de cuidados, parte de ese rol. Pero ese rol no está completo si los cuidadores familiares no dedican una parte para cuidar de sí. Entonces, bueno, profe Lorena, podemos seguir adelante. Empecemos mirando por quiénes son los cuidadores. Nosotros siempre les proponemos un ejercicio en donde les compartimos un test para diligenciar por Google. Intentemos diligenciarlo, sabemos que a veces puede que los dispositivos móviles no nos funcionen o no sepamos cómo hacerlo, pero queremos que las personas que lo puedan hacer o quienes al menos no lo conocen lo intenten hacer y que ingresen a este test que les proponemos. La profe Lorena les está aquí mostrando la pantalla y hace un momento a través del chat nos compartió un link. Si le damos doble clic a ese link, nos envía a la pantalla de la encuesta. Entonces, esta encuesta tiene una serie de preguntas. Profe Lorena, nos podemos parar sobre las preguntas acerca de nuestro rol como cuidadores. Entonces, les vamos a dar unos minutitos para que quienes puedan la contesten. Y la idea es poder mirar cómo estamos nosotros como grupo y poder analizar estas respuestas en vivo y en directo. Por favor, ¿alguien nos puede confirmar por chat o por audio si pudieron abrir la encuesta? Sí, señora, yo pude hacerlo. Perfecto. La profe Lorena acaba de compartirla nuevamente por el chat. Entonces vamos a dar unos minutitos para que la puedan contestar. Luz Marina, ¿te puedo pedir un favor? Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes, bienvenido. Gracias. Claro que sí, cuéntame. No, ¿me podrías dejar como cohospedadora? Ahí tiene forma de compartir, no hay problema. Sí, pero de pronto es para poder estar atenta de los micrófonos. Ok. Claro que sí, con gusto. Gracias, Luz Marina. Pero no fue Sonia, ¿cierto? Sí, Sonia. Perfecto. El test tiene dos partes para que sepan. Unas primeras preguntas van más o menos hasta la de procuro mantener la autonomía e independencia de mi familiar. Y después unas preguntas para ustedes en la sección 2 para que sepa que les va a aparecer dos hojitas para las preguntas. Gracias, Luz Marina. Un gusto. Hasta el 4 de febrero. Están entrando algunas personas, por si quieren volver a explicar, por favor. Vale, sí, señora. Hemos, bueno, pero Zuli no se ha unido todavía. Buenas tardes, Zuli, bienvenida. Estamos dando inicio a nuestro taller. Hemos propuesto para el taller desarrollar un formulario de Google para conocer acerca de su rol como cuidadores. La profesora Lorena acaba de compartir a través del chat de esta reunión un enlace para que puedas abrir este enlace, revisar estas preguntas y contestarlas. Yo quiero hacer como una aclaración de pronto a nuestros pacientes. Yo vi que algunos están solos, o sea que no tienen a su cuidador ahí. También pueden responder estas preguntas, dado que nosotros nos debemos cuidar a nosotros mismos, que somos nuestros primeros cuidadores como pacientes.
Con todo respeto lo digo a las profesoras que nos están hoy dictando la charla. Y segundo, porque a veces también nosotros, aunque somos pacientes, también a veces cuidamos al esposo, a nuestro esposo. Por ejemplo, en mi caso, pues yo también cuido a mi esposo me cuida y yo lo cuido a él. O mi hija me cuida y yo también la cuido a ella. Entonces, muchas veces tenemos como los dos roles. Así es. Yo me cuido, tú me cuidas, yo te cuido y nosotros nos cuidamos. Sí, señora. Igual es fabuloso que puedan estar aquí los sujetos de cuidado, porque esto también les sirve a ellos para identificar esas condiciones del rol del cuidador en las que ellos puedan llegar a facilitar. ¿Traigo un dulcecito? A ver si por eso te quita. Eso sí, claro. Venga. Vamos a ver si usted escucha bien porque no está muy duro. A ver. Siéntese. Siéntese, siéntese. Y le voy a hacer unas preguntas y usted me va contestando, que eso es de cuidador, venga. Ana María, buenas tardes, que te acabas de unir, bienvenida. Gracias. Gracias. Estamos contestando con los cuidadores un test que enviamos a través del chat de esta reunión. La profe Lorena acaba de compartir nuevamente el link de este test a través del chat. Ya recibimos 2 respuestas. Les proponemos que cuando hayamos recibido unas 5 respuestas, empezamos a analizar el test aquí en vivo y en directo. Entonces, recibimos 2 respuestas más e iniciamos el análisis. Los que no pudieron ingresar al link o no saben cómo hacerlo, no se preocupen, no se angustien. Este es un ejercicio más para poder conocerles. Así es que no se afanen. Lo más importante es la reflexión que vamos a hacer alrededor de las preguntas que estamos haciendo. Bueno, perfecto, 5 respuestas. Vamos entonces a iniciar. Acá ustedes pueden ver en vivo y en directo cómo va cambiando estos gráficos de acuerdo a lo que ustedes han contestado. La primera pregunta dice, ¿la experiencia de ser cuidador aporta cosas positivas a mi vida? El 40% dice siempre y el 60% dice casi siempre. Nosotros cuando hablamos de este camino que recorren los cuidadores con su sujeto de cuidado, siempre pensamos y escuchamos además de parte de ustedes, y acá nos pusiéramos a cada uno a preguntarle, venga, cuénteme una cosa positiva, algo positivo que le haya traído su experiencia como cuidador. Seguramente se nos va toda la chocolatada escuchándoles los aspectos positivos. Nosotros podemos concluir esta pregunta en lo que hemos explorado con los cuidadores, en que definitivamente una de las labores humanas que más produce satisfacción es la labor de cuidar. Así a veces los resultados no sean los que nosotros nos imaginamos, ¿no? Porque a veces quisiéramos que nuestro sujeto de cuidado se cure o no tenga exacerbaciones de su enfermedad o este tipo de cosas, pero más allá de eso, solamente el hecho de estar día a día con esta persona, ayudarle en sus actividades de la vida diaria, saber que estamos allí para ellos, es algo que nos produce mucha satisfacción y que además nos produce mucho bienestar espiritual. Hay que sacarle provecho a ser cuidador. A pesar de que el ser cuidador muchas veces nos pueda impacientar, definitivamente es una labor que más allá de esos aspectos de impaciencia que nos puede traer, nos trae muchas cosas positivas. Ya tenemos acá 9 respuestas. Profe Lorena, ¿podemos avanzar en la siguiente pregunta? Pienso que ser cuidador es apenas uno de los roles que tengo. Aquí el 50% dice siempre, el 12% casi siempre, el 25% algunas veces y el 12.5% casi nunca. Con estas respuestas podemos ver que el 50% de nuestros cuidadores y cuidadoras como que están encapsulados solamente en el rol de cuidador, enquistados, decían, ayer estábamos en un taller con otra población y decían que estaban enquistados. Y aquí el mensaje es, somos seres humanos que tenemos diversos roles.
no nos podemos quedar con un solo rol. Ustedes son cuidadores, cuidadoras, amigas, esposos, líderes sociales, líderes de fundaciones. Entonces, fíjense que los seres humanos venimos diseñados para tener diferentes roles, no para entregarnos únicamente a un rol. Sucede con mucha frecuencia que los cuidadores familiares se entregan tanto a su rol que, por ejemplo, entran en aislamiento social, sacrifican otros roles para dedicarse a la labor de cuidar. Y de los primeros roles que se sacrifican es el rol de amigo o amiga y de pareja sentimental. Entonces, muchos cuidadores terminan sin pareja, divorciados, sin amigos, y creo que es importante hacer un par en el camino para pensar que, por supuesto, nuestro sujeto de cuidado nos necesita, pero nosotros también nos necesitamos. Y esas otras personas también nos necesitan. Así es que saquemos el tiempo, separemos los roles para que no nos encapsulemos solamente en el rol de cuidador. Busco espacios de descanso dentro de mi labor como cuidador. 62.5% dice algunas veces. 12.5 casi siempre y 25 siempre. Felicitaciones a los que casi siempre o siempre buscan esos espacios. A los que no, esto no es un regaño. Sabemos que ustedes son seres muy comprometidos. Pero acá les pido que, así como vemos esta tortica, saquen una rebanada de ese pastel para ustedes. Busquen el espacio de descanso. Cuidar también es un trabajo. Y todos los trabajadores en Colombia tienen derecho a descansar. Máximo, se supone que máximo nosotros debemos trabajar entre 44 y 48 horas a la semana. Entonces, por favor, saquen sus espacios de descanso para sí mismos y por favor descansen sin culpa, porque a veces salimos, descansamos, pero estamos pensando, ay, ¿cómo estará mi familiar? Ay, no estoy yo aquí comiéndome un helado y él no se puede comer un helado. No. Tenemos que sacar nuestro espacio, saber que es nuestro y disfrutárnoslo al 100%. Pienso que otros no pueden cuidar a mi familiar tan bien como yo. Aquí hay opiniones variadas. El 22% siempre piensa que nadie puede cuidar tan bien como ellos a su familiar. 11% casi siempre, 33% algunas veces y un 33% casi nunca o nunca. Los cuidadores tendemos a ser así. Y no solamente los cuidadores de personas que tienen alguna condición crónica. Todo cuidador, por ejemplo, las mamás, tendemos a pensar que nadie puede cuidar a los hijos como nosotros los cuidamos. Pero debemos empezar a confiar en que otras personas así no los cuiden como nosotros los cuidamos, porque eso es un hecho. Nadie cuida igual, cada quien tiene su sello propio. Eso es un hecho. Pero debemos empezar a confiar de que los van a cuidar bien, de que van a estar bien y de que hay situaciones que no están bajo nuestro control. Debemos empezar a delegar las actividades para nosotros también es tener esos tiempos de descanso, porque si yo no confío, si yo no delego, pues difícilmente voy a tener un espacio para descansar. Considero que tengo el entrenamiento suficiente para cuidar a mi familiar. Aquí el 55.6% dice casi siempre, el 22.2% siempre, y hay un 22% que algunas veces o nunca. Y nosotros siempre que pensamos en estas condiciones crónicas decimos, todos los días se aprende, ¿no? Todos los días aparece un asunto nuevo relacionado con el cuidado de la persona con condición crónica. Y más ustedes que están cuidando a una persona con condición, con enfermedad rara o enfermedad huérfana, como prefieran decirle, yo he escuchado que es más adecuado decir enfermedad rara que enfermedad huérfana, porque ya están empezando a tener personas que se preocupan, ya no son tan huérfanas, pero todos los días salen tratamientos nuevos, asuntos nuevos que aprender y es muy importante para los y las cuidadoras que estén siempre pendientes de estos aspectos y cualificándose continuamente. Además, es necesario estar todo el tiempo en programas de apoyo a cuidadores, porque algo que le sucede a los cuidadores es que se impacientan mucho. El día a día del cuidado agota emocionalmente. Es difícil autorregular las emociones. Entonces, siempre es bueno que en nuestros espacios de descanso tengamos un grupo de apoyo o un amigo, una amiga que nos pueda escuchar, con quien nos podamos quejar.
a quien le podamos decir, ay, ¿sabe qué? Es que fulanito me tiene cansada, se portó muy mal esta semana, no me lo aguanto más. ¿Sabe qué? Es que siento culpa por estar cansado. O, ay, a mí me gustaría a veces dejar todo tirado e irme. A uno le hace falta alguien con quien tratar este tipo de asuntos. Y cuando los traten, siéntense tranquilos. Todos hemos querido botar la toalla en algún momento. Hay días que incluso para nosotros, los que lo tenemos más sencillo, los que cuidamos a nuestros hijos, hay días que uno dice, y sabe que yo quisiera coger y amarrarlos y sacarlos, como liberarme un día y no saber nada de ellos, porque cuidar agota. Y esos sentimientos de ambivalencia de que un día yo adoro a los niños, pero al otro día me hacen una travesura y yo digo, uy, no quisiera ni verlos, apártense de mi vista, es algo totalmente humano y es algo que nosotros necesitamos conversar y es algo por lo cual no debemos sentirnos culpables. Más adelante dice, procuro mantener la autonomía e independencia de mi familiar. El 40% dice siempre, el 40% casi siempre y el 20% entre algunas veces y casi nunca. Es muy común que los cuidadores y cuidadoras somos sobreprotectores, sobre todo los latinos somos sobreprotectores, por eso nosotros acá tenemos los hijos bombril, los que nunca se van de la casa y a los que todo les hacemos, porque somos sobreprotectores, nos da temor que algo les pase, entonces en lugar de que algo les pueda pasar, mejor yo no me arriesgo y yo le hago todo, no lo dejo solo, no le doy su espacio. Pero aquí es también importantísimo que en la medida en que podamos, soltemos y confiemos en que nuestros familiares van a estar bien. La tarea de nosotros como cuidadores es trabajar todos los días por la autonomía de nuestro sujeto de cuidado, por hacerlos cada vez menos dependientes de nosotros. Así uno diga, ay, es que ya no me necesita. Claro, como ya no le sirvo, ya no me necesita, ya no me extraña. Entre menos nos necesiten, mejor. De verdad que sientan que cuando están con su sujeto de cuidado, si él está ya en un momento en que no necesita de su cuidador, usted puede decir, puede hacer un chulito en su tabla de cosas por hacer y decir, sí, lo logré. Esta era mi meta. Nuestra meta debe ser cada vez más que nuestros sujetos nos necesiten menos y que nosotros los necesitemos menos a ellos, porque no solamente ellos se vuelven dependientes de nosotros, sino nosotros nos volvemos dependientes de ellos. Y eso es un círculo vicioso, porque entonces en esa relación no entra nadie, casi que nos volvemos tóxicos, así como dicen los jóvenes hoy en día, las relaciones tóxicas, en donde nadie más entra en ese círculo. Y nosotros, por naturaleza, necesitamos relacionarnos con muchas más personas y desarrollar esos otros roles que hemos comentado. Listo. Profe Lorena, adelante. Bueno, aquí pues vamos a ir complementando un poco lo que ya la profesora ha mencionado frente a ese rol de los cuidadores. Las primeras preguntas, ustedes vieron, están muy enfocadas a identificar elementos, unos de los más importantes en el rol del cuidador, pero pues sabemos que hay un concepto de quién es el cuidador o la cuidadora, principalmente en nuestro contexto, en América Latina, en Colombia, encontramos más mujeres cuidando con edades promedio del 48, 50, 52 años, algo que llamamos la edad en sándwich, y generalmente pues son solteras o casadas porque pues cuidan de pronto a su pareja, como lo decía Gloria. Ese es un perfil muy típico, pero pues ¿quiénes son los cuidadores? Pues lo que ya mencionaba la profesora frente a ese vínculo familiar, generalmente están ahí, pero cada vez podemos encontrar otro tipo de cuidadores como son los amigos. Puede ser permanente o transitorio el proceso. Algunas veces tenemos el paciente o la persona, el sujeto de cuidado, el receptor de cuidados, tiene momentos más críticos durante la trayectoria de la enfermedad y pues necesita una mayor demanda de cuidadores y pareciera que en esos momentos el rol se afianza. A veces incluso, como mencionaba la profesora en esa pregunta de si se asumen otros roles, a veces decimos, no, en este momento de pronto me tocó dejar de trabajar. Muchas de las mamás de los niños con enfermedades genéticas desde un inicio toman la decisión, pues generalmente es por factores económicos de que quien tenga mayores y mayores ingresos en la familia, pues es quien puede seguir trabajando, pero quien no lo hace, pues debe asumir la labor de cuidador
en este caso pues generalmente las mamás, las cuidadoras, y pues cuando ya han superado, han podido organizarse un poquito más en el rol y la enfermedad de una u otra forma, o la condición crónica se vuelve un poco más estable y mucho más llevadera de pronto con otro tipo de apoyos, la mamá vuelve a retornar a otros roles, retoma otros roles que pues es importante para ellas poderlo hacer. Generalmente pues atienden esas situaciones de salud, encontramos cada vez personas que cuidan a personas, por ejemplo, en pluripatologías, ¿sí? Ya no solamente tenemos a la persona diabética o hipertensa o con una enfermedad rara, por ejemplo, sino que además tienen otras condiciones que pueden estar asociadas a la enfermedad, como la comorbilidad o en el caso de la pluripatología, tener enfermedades que son diferentes a la condición de base y que de una otra forma, pues eso implica unos tratamientos pues diferentes y tenemos que estar todo el tiempo casi como cuidadores actualizándonos en lo nuevo que tiene el paciente. Y pues generalmente lo que hacemos es acompañar esas actividades básicas de la vida diaria, que son esas actividades que hacemos dentro de la casa, que así calamos el paciente, le damos la comida, los bañamos, pero también las actividades instrumentales que de una u otra forma todo ese montón de actividades pues sobrecarga a un cuidador. No solamente es lo interior de la casa, sino lo instrumental implica lo que tenemos que hacer a veces por el paciente, que es lo de afuera, el trámite administrativo, reclamar de pronto lo económico, todo la provisión de alimentos, de suplementos para el cuidado en casa. Todo eso le toca a un cuidador generalmente, por eso a veces incluso no es lo ideal, pero los cuidadores y las cuidadoras se denominan los 24/7. Este año hubo un movimiento interesante de que el 24 de julio se celebrara el Día Nacional del Cuidador. Hubo un movimiento de cuidadores interesante que ellos dijeron, queremos que se celebre en Colombia el 24 de julio porque se considera 24/7. Y algo muy importante para nosotros como profesionales, y creo que ese es el mensaje que también nosotros intentamos llevar con ese tipo de actividades a los profesionales, es que no nos sustituyen y no nos reemplazan. Los cuidadores y las cuidadoras son coequiperos finalmente de nuestro trabajo. El éxito de lo que podamos hacer con el paciente en términos de la estabilidad de su condición la permiten los cuidadores y pues eso tenemos que reconocérselo también en todos los espacios. Quiero aquí irles contando algo sobre los tipos de cuidadores que nosotros hemos identificado, no solamente en la literatura o en las investigaciones que hemos hecho, sino en la vida real con el programa Cuidando a los Cuidadores. Y pues aquí los invito es a que no solamente nos ubiquemos en un solo tipo, sino al contrario, miremos de la red de apoyo qué otros tipos de cuidadores hay en mi familia y de pronto yo no he considerado. Entonces tenemos de acuerdo al rol a unos cuidadores que son el principal, que generalmente son esas personas que están en el 24/7 que llamamos. Hay otros cuidadores de apoyo que asumen parcialmente actividades de cuidado, generalmente pues son actividades muy puntuales, puede ser. Hay cuidadores que llamamos los eximidos y eso diríamos, pero ¿cómo así que es cuidador si finalmente es un cuidador que no tiene un rol definido? Porque pues como no le hemos puesto tarea, no le hemos puesto actividades, son personas que están ahí, que de pronto quieren ayudar, pero nosotros simplemente los eximimos. Por ejemplo, yo vi en este grupo, profe Sonia, si me ayuda a contar más o menos cuántos, o que levanten la manito ahí en el Zoom, cuántos hombres hay en este grupo. La cultura nuestra está acostumbrada a eximir a los hombres del cuidado y especialmente, por ejemplo, cuando cuidamos mujeres, se cuidan mujeres, el sujeto de cuidado es una mujer o una mujer de avanzada edad, pues porque hay actividades, por ejemplo, como el baño, que pues no queremos que lo hagan el hombre o uno de los hijos, el esposo incluso, sino que preferimos que esas actividades no las hagan y pues simplemente no le ponemos tarea. Pero resulta que nosotros tenemos Profe, son ahí 5 hombres, cinco bueno, hombres en esta aula. 5 de 20, más o menos 25, 28, bueno. Estamos 29 personas en total. 29, listo. Y pues ese es un fenómeno que se está dando cada vez más que hay hombres cuidando, lo cual es algo importante. Miren cómo ahora el movimiento, pues para quienes viven en Bogotá con la alcaldesa, con todo lo de la escuela del cuidado, donde las actividades del hogar que están acostumbradas a llamarse en actividades también de cuidado, pues de una u otra forma empiezan a involucrar a los hombres. Pero no solamente son los hombres, por ejemplo, la hija o un familiar, una de las familiares que de
pronto decimos, no, ella no, porque ella no tiene tiempo, ella cuida 5 niños, tiene 5 niños y ella, ¿cómo le voy a yo a pedir que por favor me venga y me reemplace? Imposible. No, pero quizás puede que no, por económicamente, porque económicamente de pronto no pueda aportar, de pronto no pueda tener un reemplazo, o si económicamente lo puede hacer, pues perfectamente podría generar el pago de una persona que pueda hacer el reemplazo de ese cuidador principal. Pero lo importante siempre aquí es mirar esas potencialidades, porque algo que nosotros hemos entendido en los cuidadores es que, o en esto es la filosofía del cuidado, es que todos somos potencialmente cuidadores y en algún momento vamos a tener que asumir el rol con mayor porcentaje en términos de, de ese principal o con actividades muy puntuales, pero nos seguimos llamando cuidadores. Cuando empezamos el programa o cuando empezaron el programa, las profesoras que fundaron el programa hace más o menos 20 años, ellas, el concepto de cuidador no se reconocía. ¿Sí? Y hemos tenido que trabajar a través de la investigación para mostrarlo a través de las políticas y que cada vez esto se vuelve un movimiento, finalmente es un movimiento alrededor del cuidado donde ya el concepto de cuidador es un poco más reconocido, al menos reconocido socialmente. Legalmente tenemos todavía dificultades en nuestro contexto, pero cultural, socialmente ya hablamos de cuidadores y pues es algo positivo. Un cuidador que poco le gusta a ese cuidador principal es el cuidador pretencioso y es ese cuidador que generalmente viene y critica. Es ese que tiene de pronto una mirada diferente porque nosotros en medio de la rutina a veces seguimos ubicando, por ejemplo, en el caso, yo pongo el ejemplo de siempre de la ubicación del hogar. Entonces uno ya tiene las cosas ubicadas en alrededor del paciente, tiene todo acomodado y de pronto ese cuidador pretencioso viene, observa y dice, no, mira, aquí hay un riesgo para mi mamá o para mi familiar o para ella o para él, ¿sí? Entonces busca la forma, a veces no son tan efectivos o más que efectivos, tan asertivos en la comunicación y no lo dicen de manera adecuada, pero tienen una mirada muy buena que podríamos aprovechar de esos cuidadores que generalmente son los que no están 100% o que vienen ocasionalmente a la casa. En términos de la ubicación, pues ya mencionaba, generalmente hay un cuidador que es presencial, hay otro que es el disponible y es el que vive cerca a donde está el paciente, y hay otro cuidador que, por ejemplo, en pandemia fue muy, muy importante, que fue el cuidador a distancia, y es ese que, por ejemplo, puede estar incluso en la misma ciudad, pero está a distancia, no se puede trasladar todos los días, o lo hacen no tan frecuentemente, o por ejemplo, vive en otro país y necesita pues estar pendiente también del cuidado del familiar que están, pues tienen en familia de pronto con una condición de mayor dependencia. Entonces, pero pues es alguien que se puede estar en contacto a través de las tecnologías y pues como les decía, lo vivimos en pandemia y pues fue algo muy importante y pues la literatura y pues la evidencia también en nuestro programa hemos tenido esos cuidadores a distancia que a veces pensamos que no sufren, pero sufren más porque no pueden estar en presencial. De acuerdo a las actividades que realiza, aquí, por ejemplo, hemos identificado 4 tipos de cuidadores. Está el preventivo, que son unos cuidadores que se anticipan siempre a todo. Hay personas que tienen esa característica, que les gusta estar muy pendientes de cosas que pueden tener el riesgo, por ejemplo, puede ser ese pretencioso también, y que pues necesitamos de ellos también para que nos ayuden a identificar situaciones y poder anticiparnos o incluso prepararnos para poder tener situaciones, algunos porque escuchan de otros cuidadores, porque asisten a grupos, porque escuchan programas, porque leen sobre el tema. Entonces, por ejemplo, aquí anoto todo para evitar que se me olvide, ¿sí? Es un cuidador que anota todo lo que le digan. A mi madre le cambio de posición, le froto el cuerpo y siempre estoy pendiente de que no tenga lesiones de piel. Entonces está, de pronto sí, pudo conocer de pronto de que era importante aplicar la crema y quiso y está pendiente de que se tenga, por ejemplo, la crema todo el tiempo, que le hagan los masajes. A veces puede que no lo haga directamente, pero está alerta a esa situación. Otro cuidador que es el de supervisión y este es un cuidador que generalmente sigue instrucciones. Hay personas que son muy, muy buenas para seguir instrucciones e incluso cuando tienen esas consultas con el equipo de salud o el médico, la enfermera, entonces pues toman lista también incluso y siguen instrucciones y cuando llegan a la casa recuerdan, mire que la enfermera dijo esto, mire que y pues están constantemente en ese proceso de retroalimentación. El protector, que es un cuidador que ampara,
siempre pues está como disponible, casi que es un cuidador disponible también. Y pues de una u otra forma podría estar en cualquier momento disponible, por ejemplo, para el relevo. De una u otra forma habría que involucrarlo un poco más porque pues a veces este tipo de cuidador a veces no es muy dado a que se involucre, pero pues de pronto ha sido por miedo, ha sido porque de pronto no le han enseñado, ha sido porque de pronto siente pues que la situación de pronto puede poner en riesgo de pronto la vida del sujeto de cuidado y prefiere no exponerse, pero pues está también intentando amparar pues todas esas situaciones. Por ejemplo, él tiene quien lo cuide, yo me encargo de todo, entro cada 10 minutos para ver si está bien, no lo puedo dejar solo ni un momento solo porque me preocupa que algo le pase. Y un cuidador que también pues debemos reconocer, a veces nosotros tenemos en la familia cuidadores que pues de pronto solo aportan económicamente y que o con los suministros o son los que hacen el mercado o son los que envían, solamente pueden mandar el dinero porque de pronto no pueden entregar las cosas en físico. Y a veces nosotros decimos, ay, pero es que ¿qué tanto es eso venir y solamente dar dinero? Y pensamos que eso no es un aporte. Y sí es un aporte, porque de una otra forma está asumiendo una de las actividades del cuidado para poder mantener esas necesidades instrumentales, pues se necesita tener unos recursos económicos. Ya miramos los resultados del test de la primera parte, entonces aquí en esta parte que les vamos a contar es algunos tips que les sugerimos de acuerdo incluso a ese diagnóstico que vimos en el test de cómo cuidar al cuidador. Entonces vamos a empezar con que es primero el reconocerse como cuidador. Ya les contaba, por ejemplo, que cuando empezamos el programa, pues no era muy común. Y es porque nosotros generalmente, como decía la profesional al principio, cuando llegan, por ejemplo, a nuestro programa, lo que dicen, les decimos, ¿y ustedes a qué vinieron? No, pues venimos a cuidar, aprender a cuidar bien a mi familiar, a mi paciente. Entonces les decimos, pues les pasó lo de la vivienda porque están en el lugar equivocado. Este es un programa para cuidadores. Entonces, pues sí necesitamos reconocer que esa persona que estamos cuidando, por ejemplo, es una persona con una condición con una situación de cronicidad. Nosotros nos gusta hablar, en enfermería nos gusta hablar más de la cronicidad más que de la enfermedad. Sabemos que tenemos que hablar de la enfermedad porque pues incluso con pues las enfermedades raras, nosotros cuando estamos con los cuidadores aprendemos de los cuidadores, que ese también fue el reto del programa. ¿Qué enseñarle a un cuidador si a veces ustedes como cuidadores saben más que nosotros como profesionales y lo que tenemos es que buscar cómo aprender precisamente de ustedes y pues nuestro aporte a veces es un poco más entender desde lo científico, por ejemplo, desde la evidencia, desde la investigación, desde los cuidados que se están realizando para esas condiciones. En el caso de las enfermeras, que es lo que nos dedicamos a cuidar, cómo poder cualificar un poco más nuestro cuidado profesional, pero con el aprendizaje de lo que ustedes hacen. Entonces, lo primero es conocer a la persona que cuido como un sujeto de cuidado o un receptor de cuidado. Incluso nosotros también somos sujetos de cuidado. No es común que nosotros nos digan, incluso hay contextos donde nos llaman el acudiente, el familiar, simplemente no nos ven como cuidadores o como sujetos de cuidado. Y yo creo que eso también es importante de nosotros pues hacerlo valer. Y pues hacerlo valer pues siempre de manera muy respetuosa a quienes de pronto nos vean como unos sujetos pasivos o unos sujetos que de pronto nos gusta que se haga mejor el cuidado. Algo que a veces a los profesionales nos cuesta un poco entender es que que pues de pronto el cuidador nos cuestione también nuestra labor como profesional. Y yo creo que no se trata de entrar en conflicto por esas situaciones. Obtener información todo el tiempo el cuidador tiene que estar actualizándose. Ahí hay un mensajito, creo. Ah, ya, Adolfo, bienvenido, tranquilo. Negociar siempre con la persona que cuido y con otros cuidadores. El proceso de negociación de un cuidador es supremamente importante. No necesitamos espantar, sino convocar. Y a veces cuando entramos en conflictos, porque de pronto yo le pedí a fulanita de tal que me hiciera el favor de cuidarme a mi hija o a mi hijo y no llegó y si ve porque pues ella no le importa. Y pues yo creo que no se necesita eso en la labor de cuidado ni en las relaciones familiares
familiares cuando uno tiene situaciones de este tipo, sino pues entrar a negociar, bueno, no pudiste venir, pero ¿qué hacemos? Porque pues de pronto para una próxima oportunidad, pues al menos avísame, o miremos, de pronto había que tener no solo plan B, plan C, plan D, ¿sí? O quizás ese cuidador que no vino, pues le toca también buscar un plan B para él, porque pues necesitamos conformar una red de apoyo. Y con la persona a quien cuido siempre tenemos que hablar del tratamiento. Yo creo que es algo súper importante también no hacer ese pacto de silencio, la conspiración del silencio, que aquí la profesora que es un poco más experta en cuidado paliativo se da mucho, y es siempre ser un poco de frente en términos de la situación del paciente, hablar de la manera más sincera, pues lógico, previendo también todo el impacto psicológico que puede haber, pero pues siempre es ese proceso, es necesario hablar de manera clara con nuestro sujeto de cuidado. Organizar mis actividades y las personas y las de la persona a quien cuido. Siempre el principio básico de un cuidador es que si yo me cuido bien, podré cuidar bien al otro. Si mi autocuidado no es el principio básico de lo que yo hago en el día a día, pues yo me voy a agotar. ¿Y quién va a cuidar a mi familiar? Siempre les decimos a los cuidadores, si usted no está, ¿quién lo va a cuidar? Si usted de pronto salió, le dio un infarto, Dios no lo quiera, ¿quién va a cuidar a su familiar si de pronto usted no ha preparado a alguien para eso? No se ha organizado también en sus actividades, o de pronto por falta de autocuidado entró en riesgo y empezó a tener una enfermedad crónica. Los cuidadores nos hablan en las investigaciones de que son los pacientes ocultos. Y es verdad, así es. Desafortunadamente la morbilidad en los cuidadores está cada vez más en las enfermedades cardiovasculares, y una de las principales son las enfermedades mentales. Se está afectando toda su salud mental por la labor de cuidado. Bueno, les mostraba que nosotros estamos con la profe Sonia haciendo mucho esta metodología de los acrósticos, el conocer, por eso nos basamos en esa palabra. Y pues en la C también es considerar importante aceptar y respetar las actitudes y los sentimientos de otro. Siempre es necesario ese proceso de aceptar. A veces nosotros es aceptar y pareciera que el aceptar es como resignarse, como esperar siempre de manera pasiva, como si fuera simplemente aguantar. Y yo creo que tenemos que transformar ese concepto de qué es realmente aceptar. Es poder comprender qué es lo que está pasando, poner en una línea base que esta situación se pueda presentar, y no preocuparme porque de pronto en otro momento se pueda presentar una misma situación. Si yo ya lo sé, me anticipo y digo, si eso me molesta, por ejemplo, es una situación que me molesta, pues yo simplemente tendré que tomar una decisión a ese momento que me vaya a volver a vivir esa situación. Si de pronto a mí me molesta que de pronto venga determinado familiar a visitarnos y pues yo ya sé que no me gusta, pues simplemente ese día cualquier cosa me invento y digo, no, me voy de aquí. O si de pronto lo que necesito es aceptar de pronto algunas actitudes de nuestros familiares, pues yo ya sé que es así, que su comportamiento es así, yo no tengo por qué buscar que se comporte de manera diferente. La E, por ejemplo, es tan importante lo que hago como la forma de comunicarlo. La comunicación entre la diada que mencionaba la profe Sonia y de la diada con los profesionales es supremamente importante. A veces nos vamos de los espacios de la consulta o del hospital con preguntas, y no debería ser. Uno debería incluso anticiparse a la consulta médica, hacer una lista de preguntas del día a día, no esperarse al día antes de que va a tener la cita, sino ojalá tenga una libreta donde va anotando todas esas preguntas para que el día de la consulta sea mucho más efectiva y pueda hacer todas las preguntas que de pronto a veces en ese momento le dicen a uno, ¿tiene alguna pregunta? Y uno, no, pues no, porque no tiene la lista y en ese momento uno no se le viene a la cabeza ninguna pregunta. Y pues reencontrarse con sus habilidades, creo que es algo súper importante en el reconocerse. Hay unos que somos más hábiles para de pronto el trámite administrativo, pero nos gusta de pronto, no peleamos ni con el celador, ni con las autorizaciones, ni nada, más bien voy y les llevo un chocolate y me los gano de entrada, soy más hábil en eso, pues a esa persona de pronto le puedo poner esa tarea. Y de pronto, pues a mí no me gusta eso, pues venga a ver, buscamos quién lo puede hacer. Entonces tenemos que reconocer un poco las habilidades que tiene cada uno.
En el segundo componente, que es buscar, organizar y mantener el relevo, aquí quisimos hacer con la palabra relevo, por ejemplo, ya lo hemos mencionado, reconocer mis redes de apoyo. Nosotros con los cuidadores a veces les decimos cuál es su red de apoyo en términos de quién le apoya, por ejemplo, en lo instrumental o en el transporte o en lo económico, en los roles que ya los mencionamos previamente. Y a veces nos dicen, no, es que yo no tengo a nadie, soy sola. Pero cuando uno empieza a mirar, no, pero ¿quién puede hacerle esto? ¿Quién le puede hacer? Empiezan a sacar una lista de posibles personas que de pronto nunca ha contemplado. Y yo creo que no podemos esperarnos a que necesitemos las personas, sino desde antes es una práctica saludable de los cuidadores. Siempre exaltar las cualidades de las personas que me apoyan. Es importante siempre agradecer de así sea, haya sido los 10, 20 minutos que estuvo con mi familiar, pues yo debo agradecer ese tiempo, porque pues es que cuidar no es fácil. Y a veces a pesar que nosotros llevamos mucho tiempo cuidando, pues para una persona que de pronto apenas está iniciando en la labor de cuidado, apenas yo le estoy designando tareas, pues no lo hará perfecto. Entonces lo poco que estemos en términos de tiempo, en términos de cantidad de actividades, pues es necesario agradecerlo y eso va a hacer que tengamos más personas disponibles. Liberarme siempre de actividades que podamos delegar. Nosotros queremos hacer todo y nadie lo hace mejor que nosotros y lo hacíamos, preguntábamos en el test. Enseñar pues es las labores de cuidado a otros para enriquecer esa experiencia compartida porque son muchos alrededor del paciente. Valorar esa ayuda que recibo de otros, los cuidados, el soporte emocional, la parte espiritual, que es supremamente importante. Siempre deberíamos tener alguien con quien hablar en lo espiritual. Sí, eso es parte básica del todo ser humano y a veces de uno mira ahorita aquí a la esquinita de mi conjunto había un grupito que estaba haciendo meditación y mi hijo me decía, ¿y qué están haciendo ellos? Y entonces le decíamos, no, pues alimentándose la energía, alimentándose esa parte espiritual porque nosotros no estamos muy dados a hacer eso. Y organizar siempre su empresa de cuidado. Aquí quiero darles 4 elementos claves para pedir ayuda. Pedir ayuda no es fácil y a los cuidadores no nos gusta pedir ayuda porque pensamos que es un signo de debilidad. Entonces, el primero es hay que pedir ayuda en voz alta. Nosotros a veces, y más las mujeres, nos gusta suponer que el otro sabe. Suponer que mi marido sabe que necesito que me ayude a recoger la ropa que se quitó y que la dejó en el piso. Yo supongo que él sabe que tiene que hacerlo. No, yo tengo que decírselo en voz alta. Mira, necesito que tú colabores con las actividades de la casa, ¿sí? Entonces siempre hay que pedirla en voz alta. Y decirlo, necesito que me ayude, porque a veces cuando uno empieza como a ponerle otros términos, otras palabras como para que no suene tan directo, pues puede confundir. Y más, por ejemplo, que en el caso de cuando uno se dirige al género masculino, pues confunde, ¿sí? Entonces hay que ser de frente. El segundo elemento es evitar las excusas. Las disculpas o los sobornos, por ejemplo, no empiecen con frases como no sabes cuánto lamento tener que pedirte esto. No, pues si lo lamenta mucho, pues no hay que pedirlo. Si no lo pida porque pues lo lamenta mucho. Si entramos así con una frase de ese tipo, pues somos poco asertivos en que tengamos éxito en la solicitud de ayuda. Me disgusta enormemente tener que molestarte cuando tenemos que pronto pedirle a alguien que venga y nos reemplace. No, pues si les gusta mucho, pues ¿para qué me llamó? De entrada le va a decir la persona. Si pudiera hacerlo sin tener que pedir la ayuda, lo haría. No, pues entonces de entrada está diciendo pues que pedir ayuda es un signo de debilidad, lo que les mencionaba. El tercer elemento es no pidan ayuda ni por correo electrónico, ni por mensaje de texto, ni por WhatsApp. ¿Por qué? Porque eso disminuye la probabilidad de que le digan que sí. Se disminuye y solamente el 30% de los mensajes que nosotros enviemos van a tener éxito de que nos digan que sí. Es más fácil que yo directamente le diga, mira, necesito que me ayudes a traer los medicamentos de mi hijo, ¿sí? De frente. ¿Sí? Porque eso aumenta la probabilidad. Por WhatsApp uno se queda con el mensaje leído y no sabe si qué fue lo que pasó y empieza a maquinar, como decimos, en la cabeza. Cuando una persona acepte ayudarle, siga en contacto con ella o con él. Lo que les mencionaba del agradecimiento y exaltar las actividades con las que nos apoyan, porque lo que necesitamos es convocar y no espantar. Profe Sonia, te toca el de reflexionar. Gracias, profe Lorena. Bueno,
Seguimos conversando acerca de cómo logramos esto y les invitamos aquí a pensar en las 3 R's. Ya que estamos tan de moda con las R's, aquí es reflexionar, regular y resignificar mis pensamientos. Siempre la invitación es a que todo lo pasemos por el pensamiento, no tanto por la emoción. Cuando estamos expuestos a situaciones que nos impacientan, que nos estresan, que nos ponen ansiosos, que nos hacen sentir desesperanza, tristeza, nostalgia, siempre es necesario no actuar bajo la emoción, sino pasar todo por acá, por el frente. Entonces, no es bueno tomar decisiones cuando estamos o muy felices o muy tristes. Siempre les pongo el ejemplo de un familiar mío que tomó la decisión de ser papá en un momento de extrema felicidad. Al mes de que conoció a su novia, estaban tan felices que tomaron esa decisión y esa emoción les duró muy poco tiempo. Pero tampoco es bueno tomar decisiones muy tristes. Entonces siempre es necesario reflexionar acerca de cómo nos estamos sintiendo, ver la forma de regularlo. El autoconocimiento y la autorregulación son 2 cualidades que debemos trabajar a diario y que están todo el tiempo atacadas por la impaciencia. Estamos en un medio en donde nos han enseñado a ser muy impacientes. Todo lo queremos ya, todo lo queremos bien hecho, queremos respuestas inmediatas, nos impacientamos en el trancón, nos impacientamos en la fila, en el banco, llamando a pedir la cita. Entonces, nuestro medio no nos ayuda a practicar, o más bien sí nos ayuda a practicar mucho la paciencia, ¿no? Lo importante es regularse. Profe, ¿te puedes devolver un poquito, por favor? Entonces, acá nuestra mnemotecnia es sentir. Y en el sentir, primero que todo, identificar que cuidar es una labor muy compleja y es una de las actividades humanas que más agota, ya lo habíamos comentado. Evitar sentimientos o pensamientos negativos, como, ay, yo dediqué mi vida a esto, nadie me lo agradece, nadie me reconoce, perdí mi vida por dedicarme a esto, o ¿será que lo estoy haciendo bien? No, es que a mi familiar le pasó esto porque yo no estoy haciendo bien las cosas. La culpa no nos sirve de nada. La culpa es un bloqueo que nosotros hacemos a nuestra mente, a nuestra creatividad, y la culpa no nos permite proseguir a tomar decisiones y a resolver problemas. No nos quedemos estancados en la culpa. Liberémonos de todas las culpas y orientémonos hacia qué problemas tenemos y qué soluciones podemos hallar o qué alternativas de solución. Muchas veces hay problemas que cuando vamos a las alternativas no se solucionan como los pensamos, pero solamente el hecho de haber buscado alternativas de solución nos hace sentir más tranquilos. Es importantísimo que ustedes sepan que siempre necesitan ayuda, que ustedes no son superhéroes, no son superhumanos. Ustedes necesitan a alguien con quien hablar, alguien que los releve, alguien que los libere, alguien que les escuche la queja, el llanto, etc. No somos hongos, no estamos aislados. Somos personas que necesitamos de otras personas y, como lo decía la profe Lorena anteriormente, debemos buscar estar con esas otras personas y ser agradecidos, agradecerles porque están en nuestra vida, con lo bueno y con lo malo. Si todo fuera absolutamente bueno, nuestra vida sería muy monótona. Es necesario que la vida tenga sus matices precisamente para que valoremos esos pequeños detalles que le dan sabor. Tenemos grandes cualidades, pero no somos mártires. No nos podemos nosotros sentar en una posición en la vida en donde todo lo malo nos pasa, donde nos aguantamos que el que quiere venga y nos maltrate, nos diga, y asumir una actitud o una posición de resignación ante la vida no es la invitación. Por supuesto, debemos ser personas nobles, pero también personas activas. Poner límites, exigir respeto, dar respeto, y buscar esos sueños y esas metas que tenemos en mente. No es que porque nos llegó una enfermedad, no. La enfermedad es apenas parte de muchas cosas que vamos a vivir en nuestra vida. Intentemos hacer esa enfermedad nuestra amiga, convivir con ella porque la vamos a tener toda la vida. Iluminar nuestra mente con pensamientos positivos. Usualmente cuando uno ve a una persona impaciente, que la ve malacarosa, que la ve enojada, casi siempre los seres humanos tendemos a actuar como en espejo, ¿no? El otro está enojado, entonces yo también me enojo. El otro está ansioso, entonces yo también como que me pongo ansioso.
Veo a alguien estresado y a mí también como que me pica el bichito del estrés. Eso es actuar bajo la emoción. Cuando veamos una persona así, lo más importante, como les decíamos, es reflexionar y nosotros regular, mantener la calma y pasar eso por la frente, por el pensamiento e iluminarnos con pensamientos positivos. Muchas veces, por ejemplo, con nuestros sujetos de cuidado, cuando los vemos en estados de frustración, el cuidador tiende a pensar que es porque el sujeto de cuidado está de mal genio con él o porque algo no está haciendo bien, y resulta que a veces son asuntos relacionados con la propia enfermedad, ni siquiera es nada personal. Entonces, en la medida en que nos liberamos y decimos, no, eso debe ser que algo le sucede, pero no es algo relacionado conmigo, no es que yo esté haciendo algo mal. Entonces, en la medida en que no lo tomemos personal, empiezan a emerger esos pensamientos positivos y ya viene la calma. Entonces, toda tormenta tiene su momento de calma, hay que esperar, hay que darse el tiempo. La paciencia también significa esperar. Y la creatividad. No hay persona más creativa que un cuidador. Yo me imagino ustedes todas las adecuaciones que han hecho en sus casas para que sus sujetos de cuidado estén bien, y eso realmente no está escrito en ningún libro, nadie se los enseñó. Ustedes se lo inventaron, y se lo inventaron porque han tenido que ser recursivas o recursivos. Entonces siempre tengan también ese potencial creativo y siéntanse orgullosos de esas cosas que han hecho, de todo eso que se han inventado para tener bien a su sujeto de cuidado. Adelante, profe Lorena. Listo, Entonces, ¿te entonces, parece si miramos los resultados de la segunda parte del test? vale, profe. Sí, señora. A ver, aquí, ya ahí lo están Entonces, viendo, ¿cierto? sí, entonces vamos a mirar ahora unas preguntas relacionadas con ustedes mismos, y es que hemos hablado aquí que es importante cuidarse, es importante sacar esa tajadita, guardarse esa tajadita del pastel para uno. Entonces aquí esta primera pregunta dice, la última vez que salí a distraerme un rato fue el 20% durante esta semana. Felicitaciones, felicitaciones. Uno necesita por lo menos una vez a la semana salir a distraerse un rato. El 20% hace una semana. Para este 20% que fue hace una semana, ya se le llegó el momento. Vuelva a agendar ese momento para salir a distraerse un rato. El 30% hace 2 o 3 semanas. Por favor, agenden ese momento cuanto antes. Llevan 2 semanas de atraso para ustedes mismos. Y tenemos un 10% que hace más de un mes, un 10% que hace más de 3 meses y un 10% que nunca. Aquí la idea no es regañarles, aquí la idea es reconocerles. Sí, ustedes son comprometidos, ustedes están con su sujeto de cuidado, con sus familias todo el tiempo, pero el mejor regalo que se pueden dar a ustedes mismos y que les pueden dar a sus familias es que ustedes separen su espacio propio. Todos los seres humanos, así como necesitamos interactuar, necesitamos nuestro espacio para nosotros mismos. Entonces, por favor, agenden cuanto antes esa cita consigo misma. Siguiente, profe. La última vez que fui a que me consintiera, por ejemplo, ir a una spa, a una peluquería o a que lo consientan de otra manera, fue el 50% dice que nunca, el 20% hace más de 3 meses, el 20% hace una semana y el 10% durante esta semana. Los seres humanos necesitamos estas actividades que nos consientan por lo menos una vez al mes. Entonces, si a usted le gusta que vayan, que le hagan las uñas, o tiene pendiente un corte de pelo, ir a tinturarse la raíz, porque ya mejor dicho no es raíz, sino es un tronco, qué sé yo, ir a la barbería, por favor agenden esas citas, esos que nunca han ido o que hace más de un mes o 3 meses no han ido, esa cita debe ser cada mes, a que le pongan una mascarilla, alguna actividad que a usted le haga sentir bien, consentido, consentida, que alguien le está cuidando. Por favor, busquen ese espacio. La última vez que fui al médico fue el 30% hace más de 3 meses, el 30% dice que nunca, el 20% hace más de un mes, el 10% hace 2 o 3 semanas y el 10% hace una semana. Esta cita al médico debe ser por lo menos 2 veces al año. Entonces, para estos que nunca han ido o hace más de 3 meses fueron, por favor agenden la cita porque ya es hora. Hemos visto muchas historias por nuestro programa, han desfilado cuidadores
Esta mañana precisamente estábamos hablando con una cuidadora que mientras estaba en nuestro programa le detectaron cáncer de seno. Entonces, nos vamos a entregar tanto, 100% a nuestro sujeto de cuidado, que no vamos a sacar tiempito para nuestra cita médica. Muchas veces los cuidadores son los primeros en enfermar y en fallecer que el propio sujeto de cuidado. Porque cuando vemos el sujeto de cuidado tiene todos los seguros médicos prepagados, ambulancia, y cuando uno va a ver el cuidador no tiene ni siquiera una carpeta con las citas agendadas. Entonces, de eso que ustedes tanto dan a su sujeto, dense para ustedes mismos. Agenden esa cita, organicen esa carpeta de sus exámenes. Recuerden que si ya, por ejemplo, los hombres pasaron los 40 años, esa próstata ya toca empezar a mirarla. Si las mujeres pasamos de los 30 años, la mama toca empezar a mirarla, toca ir a que el médico nos toque la mama y mire a ver si hay algo extraño. Si pasamos de los 50, ya nos toca la mamografía. Si ya somos mamás, iniciamos nuestra vida sexual, nos toca anualmente nuestra citología. Entonces, toca cada 6 meses odontología. No nos descuidemos en esa parte. Siguiente, profe. La última vez que me sentí culpable por algo relacionado con mi sujeto de cuidado fue el 45.5% dice que nunca se ha sentido culpable, el 18.2% hace más de 3 meses, el 18.2% hace más de un mes, el 9.1% hace 2 o 3 semanas y el 9.1% durante esta semana. La culpa es uno de los sentimientos que realmente a nosotros no nos es útil para nada, nos estanca. La culpa nos deprime, la culpa nos aísla, nos bloquea la mente, nos bloquea la creatividad, nos ensimisma. Piensen cada vez que tengan culpa si esa situación por la cual se están sintiendo culpables estaba o no bajo su control. Si fue su intención o no provocarla. Y si no fue su intención y si no estaba bajo su control, no tienen por qué sentir culpa. Ahora, si sí fue su intención o si fue un accidente, sencillamente esa culpa se suelta pidiendo perdón y haciendo lo posible por no volverlo a hacer. Pero no se queden con ese sentimiento ahí amarrado, porque la culpa es como si ustedes le dieran látigo y látigo y látigo a su corazón y su corazón estuviera lleno y lleno y lleno de cicatrices. Un corazón que está lleno de cicatrices no puede bombear bien la sangre al resto de partes del cuerpo. Entonces, ustedes no se hagan ese daño. Liberen todo eso que los haga sentir culpables. Siguiente, profe. No tenemos más preguntas. Bueno, profe, entonces adelante. Entonces, aquí La última parte, pues, es contarles qué es el programa, profesor. Vale, profe. Entonces, como se los habíamos contado nosotros, estos temas que hemos venido conversando hoy y muchos más, porque todos los martes nos sentamos con nuestras cuidadoras y cuidadores en nuestro programa, los tratamos acá y han surgido de sentarnos a hablar y a escuchar estas experiencias de cuidado. Nuestro programa Cuidando a los Cuidadores es un programa de extensión solidaria de la Universidad Nacional. Esto quiere decir que es un programa gratuito que tiene como objetivo fortalecer la habilidad de cuidado, mejorar la calidad de vida y disminuir la sobrecarga de los cuidadores familiares de personas con condiciones crónicas. Es un programa que, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva, tiene una marca registrada y que funciona pues con los tiempos nuestros de las profesoras. Nosotros en el programa definimos esa habilidad de cuidado a través de 3 elementos. El primer elemento es el conocimiento, el segundo el valor y la paciencia. Pero lo que siempre buscamos es resignificar estos elementos. El primer elemento de conocimiento, casi siempre pensamos que los cuidadores deben conocer la enfermedad de la persona a la que cuidan. Y eso es cierto, pero no solamente deben conocer la enfermedad. Lo más importante que debe desarrollar un cuidador es el conocimiento de sí mismo y el conocimiento de la persona que está cuidando, no solamente de la enfermedad. Cuando yo conozco a la persona que estoy cuidando, la estoy mirando de manera integral. El segundo elemento, que es el elemento de valor,
No tiene que ver con cuidadores superhéroes, con cuidadores valientes. Tiene que ver con el verdadero valor de los cuidadores. ¿Cuál es el valor de ser cuidador? El valor de ser cuidador es acceder a las redes de apoyo social, saber que yo no puedo hacer esto solo, ser generoso con el conocimiento que tengo, compartirlo con los demás, invitarlos a que, así como yo tengo el privilegio de cuidar, que ellos también tengan ese privilegio. Entonces, siempre es mejor atraer a otros a que me ayuden a cuidar y construir esa red de cuidado. Pero además el valor también tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones. No buenas o malas decisiones, porque las decisiones no son buenas ni malas, son decisiones. Lo que se hace bien es el proceso de la toma de la decisión. Cuando yo hago un buen proceso, hago el proceso acompañado y reviso las alternativas de solución, me informo bien y demás, independientemente del resultado de ese proceso, voy a quedar satisfecho o satisfecha. Y la paciencia, que también contrario a lo que nos podemos imaginar, a la paciencia como resignación, la paciencia para nosotros significa estar activo, poseer el autocontrol. La paciencia es sinónimo de autocontrol y tiene que ver con todo este tema de la autorregulación emocional, pero también de dejar de ver el cuidado como una tragedia que me llegó a la vida y empezar a ver ese vaso medio lleno. Mirar cómo el cuidado me da posibilidades de aprender cosas nuevas y hermosas cada día y yo me puedo convertir en este líder del cuidado que transforme no solamente la calidad de vida de mis sujetos, sino mi entorno familiar y quizás otros cuidadores que pueda liderar. Siguiente, profe Lorena. Nosotros dentro del programa tenemos unos materiales educativos, unos desarrollos. Ustedes pueden ver acá inicialmente este programa que empezó en 2015 y que fue hasta el 2013. Lo hacíamos en 10 sesiones. Buscábamos estar sentados durante todo el semestre con los cuidadores, pero nos dábamos cuenta que a veces no había el suficiente tiempo. Quizás había que llevar al sujeto de cuidado a alguna cita médica o algo. Y lo que hicimos fue a través de investigación, reducirlo a 4 encuentros en este nivel básico del programa, en donde realmente en el nivel básico conversamos acerca de qué es el rol de cuidador. Más allá de aprender a hacer una actividad concreta, de proveer un cuidado físico, de hacer alguna mejora de la casa, es sentarse, venga, ¿qué es ser cuidador? ¿Qué me aporta esto a mi vida? ¿Cómo me he sentido? ¿Esto qué significa para mí? ¿Yo qué pienso hacer con mi vida de aquí en adelante si mi vida se convirtió en ser cuidador? ¿Cómo voy a sacar provecho de esto? Esto lo redujimos a 4 encuentros, pero además de eso, cuando los cuidadores egresan de estos primeros 4 encuentros, tenemos un segundo grupo, que es el grupo de seguimiento, que es un grupo más flexible y donde todos los semestres estamos conversando acerca de temas diferentes. Entonces, por ejemplo, este semestre la profe Lorena estaba muy pendiente del grupo 1, que es este nivel de conocimiento, valor y paciencia, y yo he estado pendiente del grupo 2 o de seguimiento, que durante este semestre estamos hablando de las redes de cuidado comunitario. El semestre pasado estuvimos hablando acerca de la alimentación saludable y de la higiene, y el semestre anterior estuvimos hablando acerca del COVID-19. Estamos a través de plataformas virtuales en este momento por temas de pandemia. Ustedes pueden entrar a nuestra página www.gcronico.unal.edu.co. Allí pueden encontrar un link de preinscripción por si quieren participar de nuestro programa Cuidando a los Cuidadores. Se pueden inscribir y una persona que trabaja con nosotros les llama, les contacta para mirar en cuál de los grupos de cuidadores se pueden vincular. Esta es la ruta que tenemos dentro del programa. Como les decíamos, inicialmente ustedes se inscriben. Después de la inscripción tenemos un taller de inducción en donde les preguntamos algunas cosas sobre su labor de cuidado, porque una de las funciones que tenemos en la universidad también es investigar e informar a las personas que toman las decisiones en Colombia acerca de quiénes son los cuidadores y qué necesitan. Luego hacemos un primer taller de conocimiento, que es un taller de 2 horas. Hacemos un taller de valor, que también es un taller de 2 horas, un taller de paciencia, y luego egresamos, como les decía, al nivel de seguimiento, que en donde trabajamos cada 8 días, los martes de 2 a 4 de la tarde, una sesión webinar que la hacemos a través de YouTube, y el siguiente martes hacemos una sesión por Zoom para que ustedes puedan tener la posibilidad de interactuar
con los conferencistas. Esa es la ruta del programa. A Cuidando a los Cuidadores uno sabe cuándo entra, pero no sabe cuándo sale, porque todos los semestres tenemos una temática diferente para conversar. Como les decía, esta trayectoria que ustedes iniciaron dándole la mano a su sujeto de cuidado y empezando a caminar durante toda su vida como una diada, es la misma trayectoria que nosotros esperamos acompañarles, estando aquí disponibles para ustedes todos los martes de 2 a 4, y como toda familia, ustedes pueden venir, visitar, irse, volver, porque somos absolutamente flexibles y entendemos las dinámicas de los cuidadores familiares. Les agradecemos mucho. Este es nuestro programa Cuidando a los Cuidadores. Aquí tienen nuestras redes sociales. No sé, profe Lorena, si quisieras adicionar algo más. No, pues de pronto darles un espacio para que nos compartan frente al test, cómo sintieron ese test, de lo que nosotros les contamos, pues que de pronto desde su experiencia quieran compartir con todos en este grupo, se vieron reflejados en eso que les hablamos, qué meta se va a poner de pronto cada uno de acuerdo a los temas que tocamos el día de hoy, de la importancia del cuidado del cuidador. Nos van diciendo y la profesora aquí les da opción del micrófono o levantan la manito o nos hacen así. Están todos como muy calladitos. Yo creo que hablamos mucho nosotras. Yo creo. Yo veo por allá, por ejemplo, a Odilia, que está ya sentada con otra persona. A ver, cuéntenos un poquito acerca de ustedes, cómo se vivieron este espacio, este chocolate. Yo aquí estoy con el chocolate. Dijeron que era chocolate, entonces toca cumplir. Y aquí estamos con nuestro pocillito, a ver. Sí. Odilia, ¿quieres abrir tu micrófono? A ver, voy a mandarle una invitación acá para que lo abra. Yo le veo. Ahí te debió haber salido un letrero para abrir micrófono. Pues el programa estuvo muy bonito. Muy interesante, sí señora, muchas gracias, muy bonito, muy... Espere que no trae ¿Ustedes dos son los cuidadores? No, ella ¿Quién es es el- Muchas gracias. ella es la paciente que es el esposo. Ah, usted, o sea que, ¿y cómo se llama su merced? Eduardo Arevalo. Don Eduardo es el cuidador. Sí, aquí pues mientras hay veces que voy y trabajo por ahí mediodía nomás, y el resto me la paso acá en la casa con ella. Como Ah, hoy bueno. ¿Y de qué actividades de cuidado se encarga usted? así en el aseo de la casa y como yo fuera, Ayudar a hacer la comida. ayudo también en la vaina de lo de la cocina. ¿Y qué tal cocina? Uy, delicioso. Mi mamita en paz descanse me dejó muchas enseñanzas buenas. Ah, ¿y cuál es el plato que mejor le queda? El ajiaco. Ay, Uy, qué el que delicia. me gusta. ¿Están en Bogotá o en dónde están? En Bogotá. Ah, bueno, como buen rolo, entonces sabe hacer buen ajiaco. Eso la mazamorra de maíz también, maíz pintado. Mejor dicho. Perfecto. ¿Y cuál ha sido, don Eduardo, cuál ha sido el principal reto que usted ha tenido como cuidador? Bueno, mantenerme yo pendiente de la salud de ella más que todo y estar pendiente de la vaina de las citas médicas, ir así a sacarle todos sus papelitos que necesita. La droga. Ah, bueno, no, don Eduardo, felicitaciones. Yo creo que por ahí decía Gloria que habían tenido una oportunidad como de intercambiar recetas. Ahí está No, don Eduardo para que nos dé la receta del ajiaco. La anterior sesión que tuvimos fue cocinando con Fundaper y nos enseñó un chef a hacer unas deliciosas recetas especialmente para niños. Esa fue una sesión dirigida a nuestros pacientes pequeñitos. Bueno, a mí me gustaría, con todo respeto, profe, que don Osvaldo, que ha sido un gran cuidador de su hija
Danielita, pues nos comente cómo le pareció esta charla. Bueno, muy buenas tardes a la doctora, a todos los compañeros, a las dos profesionales en dar la charla de hoy. Me pareció más que todo para nosotros caer en cuenta de a veces nos encerramos tanto en nuestros pacientes que descuidamos nuestra propia salud. Me pareció muy educativo y le agradezco al personal que estaba dando la conferencia, a la doctora, y no, sabroso aquí escuchando. Bueno, me alegro que te haya gustado. Don Osvaldo, ¿usted es el cuidador principal de Daniela, es que se llama la niña? Sí, bueno, yo... Daniela, sí. Principal no, yo difiero de pronto ese, digamos, ese término, ¿no? Porque nosotros somos una familia de 4 personas y los 3 tenemos, estoy hablando de mi esposa, mi hijo y yo, tenemos responsabilidades en cuanto a la niña. Entonces, aquí sería el grupo familiar, totalmente comprometidos con nuestro tesorito aquí al lado. Me Eso encanta está muy lo que bien. dice, me encanta lo que dice de su hijo. ¿Cuántos años tiene su hijo? Mi hijo tiene 13 años y hoy en día está haciendo el rol, digamos, lo principal, puesto que ya la mamá empezó a laborar, yo también estoy laborando, entonces mi hijo está en ese, digamos así, ya tiene experiencia, bastante experiencia en cuanto al cuidado de la hermana, y lo cobijamos entre los 3, y eso es lo que lo hemos enseñado, ya que estamos con esto, llevamos 6 largos años, y él ha adquirido, por inercia, ha adquirido responsabilidades, ¿no? Y le hemos dado con la mamá la misma responsabilidad, y en cuanto a ella también debe tener la responsabilidad de informar. Así es. Me parece muy llamativo que involucren al niño en el cuidado de la hermana, porque a veces lo conversábamos con otros cuidadores, y es que a veces no involucramos a los demás miembros de la familia y especialmente a los niños. Entonces, por ejemplo, en otras latitudes en donde los niños definitivamente no se involucran en esto, sucede que el cuidado es ya institucional. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay casas en donde ya las personas mayores no se cuidan en las casas ni en las familias. La persona ya empieza a ser mayor y ya lo envían a una institución, porque no les enseñamos a los niños desde pequeñitos a cuidar. Entonces me parece maravilloso. ¿Cómo se llama tu hijo? Nicolás. Me parece maravilloso que Nicolás sea un niño cuidador y que ya desde tan pequeñito esté valorando esa actividad. A ver, Nicolás, por favor, preséntese ante la Sociedad de Cuidadores. Hola, Nicolás. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Nicolás está ahí, Dios mío, ¿qué pasó? Lo invitamos al chocolate. Es un poquito nervioso. Normal. Es que aquí estaba Osvaldo hablándonos maravillas de ti, que eres un cuidador excepcional. ¿Cómo has aprendido a cuidar a tu hermana? Cuando a mi hermana le pasó eso, después cuando ya ella estuvo en la casa, yo le fui poniendo cuidado, atención, ser más cariñoso con ella, prestarle más atención, y mirar cómo mis papás tenían que enfrentar eso. Entonces yo me puse en los zapatos de ellos y empezar a actuar como ellos, así. ¿Cuál ha sido la principal? Sí, ¿cuál ha sido la principal enseñanza que te has llevado de esta experiencia de ser cuidador? Responsabilidad, ¿no? Sí, responsabilidad, tener amor hacia las personas con ¿Cómo te ves? Discapacidades. Bien. ¿Cómo te ves tú a futuro con Danielita, con tu familia? Bien, bien.
Él es de respuestas cortas. Felicitaciones, Nico. Felicitaciones por esa labor que estás haciendo con la hermanita. Sí, felicitaciones, Nicolás. La familia Barreto es una familia muy unida. Yo los quiero felicitar porque pues Danielita ha estado en algunas circunstancias de salud delicadita, pero gracias a Dios primero y a su familia, Danielita está muy bien. Se Desde ve, la se nota. fundación lo reconocemos. Se nota. Bueno, como profes, ustedes no conocen a las personas, pero yo sí. Quiero preguntarle a Ana María, la mamá de Angelita, que ha sido también una gran cuidadora de su hija. ¿Cómo te pareció esta charla, Ana María? Si nos quieres comentar algo. Gracias, Gloria. Buenas tardes. Buenas tardes. La charla me di cuenta que abarcaron todos los aspectos que realmente uno está constantemente viviendo con un paciente. Y vi realmente que está todo lo más importante y me gustó mucho. Muy buena. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, yo creo que el mensaje, con que se lleven este mensaje hoy, primero que todo, que somos seres humanos, que nos podemos permitir errar, que a ustedes nadie les enseñó a ser cuidadores. Ustedes todo lo que saben hoy y esa maravilla que nos están mostrando hoy, lo tuvieron que aprender casi que solitos, por exponerse a la experiencia. Lo otro es que ustedes son enciclopedias ambulantes, ustedes tienen mucho que enseñar. Entonces, es importante que no solamente le demos la visibilidad, en este caso a la enfermedad, ¿no? Porque a veces la lucha es por visibilizar. Las enfermedades raras existen, pero también es importante visibilizar lo que hay detrás de eso y que son las personas. El verdadero valor que tiene esto son las personas, no es la enfermedad como tal. La enfermedad, como les hemos dicho, es una condición que nosotros tenemos. Y tenemos muchas cosas en común, no solamente la enfermedad rara. Por supuesto, este es el motivo por el cual nos hemos unido, pero si nos ponemos a mirar, todos tenemos muchas cosas en común. Los seres humanos tenemos en el día a día muchos asuntos relacionados con el cuidado que nos pueden servir precisamente para reunirnos acá. Yo digo, tantas cosas que nos pudiera enseñar, por ejemplo, Nicolás, sino que entiendo que también le puede dar un poco de pena contarnos acá, pero a mí me gustaría preguntarle, por ejemplo, bueno, Nicolás, ¿qué hace cuando Daniela se pone cansona? ¿Qué hace cuando Daniela le hace travesuras, cuando le coge sus cosas? ¿Sí? Y hay muchos asuntos del día a día y del cuidado que los podemos compartir, que podemos mirar estas anécdotas y que nos van a enriquecer en nuestra labor como cuidadores. Creo que ese es el mensaje, que nos demos un espacio para nosotros mismos. A veces nos dice, ay, pero para perder el tiempo, no, perder el tiempo entre comillas, pero no hacer nada, darse tiempo para no hacer nada también es importante, ¿sí? Yo también me merezco un día de quedarme en la cama y no hacer nada, y si me quiero quedar ahí y hacerlo sin culpa. Y que un día me atiendan, porque todos los días uno atiende, pues que un día me atiendan. Daniela también tiene que aprender, ¿cierto? A ayudar, a cuidar a sus cuidadores. Entonces creo que ese es el mensaje fundamental y pues darles las gracias por permitirnos conocerles. Creo que ha sido un chocolate muy sabroso en este sábado. Profe Sonia, mire que hay una persona que puso en el chat algo que me parece válido, que mencionó Glorita al principio, y es los cuidadores, los pacientes que son cuidadores, ¿no? Está diciendo Esmeralda, yo soy la del diagnóstico de la enfermedad huérfana y soy cuidadora. Sí, creo que es muy relevante eso, ¿no? El tema del autocuidado. Nosotros, ustedes entienden más la palabra autocuidado, con la profe Lorena lo entendemos como la autogestión de la salud.
Pero estas personas que también están solas, también es importante buscar esa red de apoyo. Uno siempre necesita quien lo cuide. Yo, por ejemplo, ahorita que estaba aquí con ustedes, alguien vino y me puso el pocillito acá. Y yo soy una persona 100% independiente, pero este tipo de cosas es algo que le alimenta a uno el espíritu y que le fortalece las relaciones día a día. Entonces, felicitaciones a Esmeralda porque está aquí muy atenta en su doble rol de sujeto de cuidado y cuidadora, y la animaría a que busque cuidadores. A veces los amigos, como decía la profe Lorena, es importante que también entre amigos nos cuidemos y que busquemos todos esos momentos de interacción significativa que podemos tener con los seres humanos. Los seres humanos somos buenos por naturaleza. Y creo que en esa bondad que hay en el ser humano podemos buscar esos puntos de encuentro para alimentarnos todos los días de esa bondad propia y de los otros. Bueno, pues muchísimas gracias. Hoy hemos llegado al final de este proyecto que denominamos Un Chocolate con Fundaper. Fueron 6 sesiones y yo creo que hoy terminamos con broche de oro. La verdad, esta sesión me ha parecido supremamente importante porque, pues, como lo dijimos, pues, los cuidadores son muy importantes para nosotros los pacientes y nosotros mismos como en autocuidado, pues también debemos tener todas estas indicaciones y llevarlas a cabo. Agradezco de corazón a la profe Lorena y a la profe Sonia por su magnífica y enriquecedora charla. Mil gracias a todos los pacientes vinculados a la Fundación que nos acompañaron durante estas 6 sesiones magníficas. Y bueno, pues ya lo último que me queda por decir es que tengan una linda tarde y que como siempre los quiero mucho, los llevo en mi corazón. Mil gracias a todos.